El curso de antibióticos y microbiología en varias aulas sobre bacterias y antibióticos. Por favor, corta el vídeo y suscríbete al canal. Bacilo delgado, recto o ligeramente curvado, aeróbico, intracelular, que una vez teñido no se decolora con soluciones ácidas, alcohol ácido resistente, resistente a desinfectantes, detergentes y antibióticos comunes. Crece en un medio específico, el más utilizado es el de Lowenstein-Jensen, con una incubación prolongada, 3 a 8 semanas. La coloración más utilizada es la de Siel-Nielsen, pero la confirmación de la especie se realiza en un laboratorio especializado. El Mycobacterium tuberculosis o bacilo de Koch es un bacilo alcohol ácido resistente e intracelular descubierto en 1882 por Robert Koch, quien recibió el premio Nobel por este hallazgo. Alrededor de un tercio de la población mundial está infectada con M. tuberculosis, principalmente en países en desarrollo, donde la pobreza y la aglomeración urbana favorecen la transmisión. M. tuberculosis representa bacilos pequeños, alcohol ácido resistentes, intracelulares de replicación lenta, causantes de la tuberculosis. La transmisión ocurre por la inhalación de aerosoles de secreciones respiratorias de pacientes bacilíferos, y aunque muchas personas se infectan, el organismo es capaz de contener la proliferación mediante la formación de granulomas. Cuando hay compromiso del sistema inmune celular, la enfermedad se disemina por el organismo. M. tuberculosis es la cuarta causa de muerte por enfermedades infecciosas en Brasil y la primera en pacientes con VIH. Tuberculosis pulmonar primaria. Se presenta en pacientes que han tenido contacto reciente con M. tuberculosis, menos de 3 años, ocurriendo más típicamente en niños. Generalmente, es autolimitada. El cuadro clínico puede compararse al de una neumonía atípica, con temperaturas entre 38 y 39 grados Celsius y tos seca. El estado general suele estar preservado, con fatiga y dolor torácico ocasional. La tos y la fiebre persisten durante 2 a 3 semanas, pudiendo llegar a los 3 meses. En la radiografía de tórax habrá adenopatía iliar o mediastinal ipsilateral al foco primario, que suele localizarse en la porción superior del lóbulo inferior o en la porción inferior del lóbulo medio a la derecha. El complejo primario de Ghon puede evolucionar hacia la curación espontánea, calcificarse y perder la capacidad de reactivarse. La imagen radiográfica puede persistir durante 6 meses o 1 año, y el foco primario calcificado permanece como una cicatriz. La tuberculosis primaria progresiva es más común en niños desnutridos y pacientes con VIH. En estos casos, el foco primario evoluciona y se torna capaz de diseminar el bacilo hacia otros segmentos pulmonares, del mismo lado o contralaterales, llevando a un cuadro de neumonía multilobular necrosante, de curso prolongado y sin respuesta a los antibióticos convencionales. Tuberculosis postprimaria. Los bacilos viables presentes en el complejo primario pueden volver a multiplicarse en focos hematógenos localizados en el intersticio pulmonar, focos de Simon, lo que se llama reactivación. En otros casos, el paciente puede ser reinfectado con una nueva carga de bacilos. La reactivación o reinfección suele tener el foco bacilar localizado en el segmento posterior del lóbulo superior o en el segmento superior del lóbulo inferior. Los pacientes más susceptibles a esta forma son aquellos con algún tipo de inmunodepresión, alcoholismo, desnutrición, embarazo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y cáncer de pulmón. La tuberculosis postprimaria genera un cuadro de fiebre vespertina, tos productiva o no, deterioro del estado general y pérdida de peso. Cuando el sitio de inflamación y necrosis caseosa se comunica con un bronquio, el material necrótico es drenado por las vías respiratorias, formando una cavidad. Estas cavidades están llenas de bacilos, y estos pacientes tienen un gran potencial de transmitir la tuberculosis. Puede haber lesiones en las paredes de los vasos sanguíneos cercanos a las cavidades, produciendo hemoptisis. En la tuberculosis avanzada, los bacilos se diseminan hacia el pulmón contralateral, lo que puede producir cavidades bilaterales. También puede ocurrir engrosamiento de la pleura sin derrame pleural concomitante, pleuritis seca. La tuberculosis miliar secundaria está asociada con la diseminación hematógena de los bacilos. Los órganos preferentemente afectados son el hígado, el bazo y los huesos. Nota:
La formación de cavernas no es frecuente en inmunodeprimidos, ya que la disfunción del sistema inmune celular conduce a una respuesta inflamatoria ineficiente. Tuberculosis extrapulmonar. Tuberculosis pleural. Es la forma más común de tuberculosis extrapulmonar. El cuadro clínico puede ser agudo o subagudo, compuesto por fiebre, dolor pleurítico y tos seca. En casos de derrames pleurales voluminosos que se instalan rápidamente, puede ocurrir disnea. El derrame es característicamente unilateral y de intensidad moderada. La toracocentesis revela un exudado con predominio de mononucleares y aumento de adenosina deaminasa, ADA. Tuberculosis ganglionar, conocida como escrófula, es la segunda forma más común de tuberculosis extrapulmonar. Los ganglios afectados son cervicales, submandibulares y supraclaviculares y raramente axilares. Al inicio, el cuadro se asemeja a una mononucleosis, pero algunas características particulares se pueden notar: asimetría o unilateralidad y aumento de la consistencia de los ganglios. La fistulización cutánea con eliminación de material necrótico es común. Otros ganglios del cuerpo pueden verse afectados. En estos casos, la tomografía computarizada con contraste revela ganglios aumentados con captación periférica de contraste y densidad atenuada en el centro, correspondiente al área de necrosis caseosa. En pacientes con VIH, la tuberculosis ganglionar suele ser más generalizada y asociada a signos y síntomas sistémicos: fiebre, pérdida de peso, hepatoesplenomegalia, adenopatía mediastinal o abdominal. Tuberculosis meníngea. Es rara, pero es la forma más grave de tuberculosis. Los pacientes presentan un cuadro de meningitis o meningoencefalitis con signos de irritación meníngea, signos de Kernig y Brudzinski y síntomas de hipertensión intracraneal como fiebre, náuseas, vómitos y cefalea. La meningitis tuberculosa evoluciona más lentamente en comparación con las meningitis bacterianas típicas, pero el diagnóstico diferencial basado únicamente en hallazgos clínicos no es posible. Tuberculosis del tracto urinario. En la reactivación de un foco latente, cualquier órgano del sistema urinario puede verse afectado: riñón, uréter, vejiga, uretra e incluso la próstata en hombres. El paciente puede o no presentar síntomas, generalmente disuria y urgencia urinaria crónica con o sin sudoración nocturna y pérdida de peso. El diagnóstico debe sospecharse siempre que se encuentren repetidos análisis de orina con piuria y hematuria microscópica no dismórfica con cultivos negativos. Tuberculosis osteoarticular. Es una forma importante de tuberculosis extrapulmonar. El bacilo tiene preferencia por las epífisis de los huesos largos y los cuerpos vertebrales, que son altamente vascularizados. Su manifestación más temida es el mal de Pot, en el que hay destrucción total de la vértebra, con reactivación de focos hematógenos en las porciones central y anterior del hueso esponjoso del cuerpo vertebral. Puede haber formación de abscesos paravertebrales debido a la casificación natural del bacilo alrededor de la lesión inicial ósea. Cualquier parte de la columna vertebral puede verse afectada, pero los cuerpos vertebrales más comúnmente involucrados son los lumbares. Puede presentarse fiebre y alteraciones asociadas con la localización de la lesión, por ejemplo, paraplegia. Tuberculosis pericárdica. Frecuentemente está asociada a la tuberculosis pleural, más de un tercio de los casos. Es una causa frecuente de síndrome consumptivo asociado con signos de insuficiencia cardíaca. Puede ocasionar derrame pericárdico al punto de causar taponamiento cardíaco. El análisis del derrame pericárdico es inespecífico, con linfocitosis y aumento de adenosina deaminasa, ADA, y el cultivo tarda más de 30 días en completarse. El mejor examen para el diagnóstico de tuberculosis pericárdica es la biopsia. El tratamiento, muchas veces, involucra la retirada definitiva del pericardio, pericardiectomía anterior, en conjunto con la poliquimioterapia. Tuberculosis peritoneal. Generalmente resulta de una adenitis tuberculosa abdominal que, por contigüidad, se extiende al peritoneo. La tuberculosis peritoneal forma parte del cuadro hematógeno llamado poliserositis tuberculosa, en el que hay derrame pleural, ascitis y derrame pericárdico. Otras formas de tuberculosis. A través de la diseminación hematógena, M-tuberculosis puede causar tuberculosis en prácticamente cualquier órgano. Además de las formas ya mencionadas, se conocen las formas cutánea, oftálmica, de glándulas endocrinas, más comúnmente las suprarrenales, gastrointestinal y genital. Diagnóstico.
El diagnóstico de la tuberculosis se define por la identificación de la micobacteria mediante cultivo. Esto no siempre es posible, y cuando se logra, el tiempo para el crecimiento y la identificación es considerablemente largo. El cultivo no siempre fue obligatorio en Brasil para la indicación del tratamiento. Recientemente, con el aumento de la resistencia de M. tuberculosis a la rifampicina e isoniazida, la recolección de cultivos ha sido estimulada. Un paciente con un cuadro clínico sugestivo y la presencia de Baar ya permite al médico iniciar el tratamiento. Para la baciloscopia directa del esputo, deben recogerse 2 muestras, una en el momento de la consulta y otra en la mañana del día siguiente. Este examen permite identificar pacientes bacilíferos y, por tanto, transmisores. Una baciloscopia negativa no excluye la tuberculosis. El cultivo de esputo u otras secreciones está indicado para pacientes con sospecha de tuberculosis pulmonar con baciloscopia negativa o pacientes con tuberculosis extrapulmonar. En estos casos, las muestras se recolectan del sitio de la infección. La broncoscopia es útil en formas negativas a la baciloscopia, en la sospecha de otra enfermedad pulmonar que no sea tuberculosis, en presencia de enfermedad que afecte difusamente el parénquima pulmonar, en la sospecha de tuberculosis endobronquial o en pacientes inmunodeprimidos, particularmente los infectados por el VIH. A pesar de los esfuerzos, buena parte de los casos de tuberculosis aún se diagnostican únicamente mediante examen anatomopatológico, histológico y citológico. Este es especialmente importante en casos de sospecha extrapulmonar. Puede identificar M. tuberculosis o el proceso inflamatorio granulomatoso compatible con tuberculosis. La biopsia pleural es el estándar de oro para la tuberculosis pleural. El crecimiento del bacilo en el cultivo y la evaluación histopatológica que demuestre granuloma caseoso son hallazgos confirmatorios. La biopsia de ganglio linfático es el mejor examen para diagnosticar tuberculosis ganglionar. En la sospecha de tuberculosis meningea, el líquido cefalorraquídeo presentará pleocitosis con predominio de linfomononucleares. Al inicio de la enfermedad puede haber aumento de neutrófilos, con proteína muy elevada y glucosa baja. La bacterioscopia con tinción de Gram será negativa, pero la búsqueda de Baar puede ser positiva. El aumento de ADA en el líquido cefalorraquídeo puede ayudar en el diagnóstico. La prueba tuberculínica consiste en un test de hipersensibilidad tardía mediante la inoculación intradérmica de antígeno de M. tuberculosis. Entre 72 y 96 horas después de la aplicación, se mide el diámetro mayor de la zona de endurecimiento palpable. Este test se define como reactivo, GT, 5 milímetros, y solo indica que el paciente ha tenido contacto con la micobacteria, probablemente en los últimos 2 años. El test tuberculínico no es un método diagnóstico de la enfermedad por sí solo, ya que cuando es positivo puede indicar únicamente infección por M. tuberculosis y no necesariamente tuberculosis activa. Además, puede ser negativo en pacientes realmente enfermos, como en casos de sarcoidosis, SIDA, neoplasias, enfermedades linfoproliferativas, vacunación con virus vivos, embarazo, tratamiento con corticoides, entre otras situaciones. Diagnósticos diferenciales: neumonías, micosis pulmonares, paracoccidioidomicosis, histoplasmosis, sarcoidosis y carcinoma bronquial. La tuberculosis extrapulmonar se diferencia de neoplasias, lupus eritematoso sistémico y síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. En el caso de tuberculosis pleural, el diagnóstico diferencial debe considerar derrame paraneumónico, pleuritis relacionada con colagenopatías, lupus, artritis reumatoide y, en personas mayores, derrame neoplásico. Actualmente disponemos de varias drogas tuberculostáticas, siendo de primera línea la isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida. Las drogas de segunda línea incluyen streptomicina, quinolonas, etionamida, capreomicina, cicloserina y otras menos comunes. El curso de antibióticos y microbiología en varias aulas sobre bacterias y antibióticos. Por favor, corta el vídeo y suscríbete al canal.